Amigos, nuevamente con ustedes a través de La Voz del Mar en la edición de EDX Perú TV. Les recordamos que nos pueden volver a ver en vivo y en directo marcando YouTube, Instagram y Facebook EDX Perú Televisión. La temática de hoy día obedece a la presencia de un extraordinario panelista. Él es periodista, conferencista, don Ricardo Pérez y Torrellosa. Bienvenido, don Ricardo. Muchísimas gracias, mi querido Segundo, para tratar sobre un concepto que está masturbando a juristas, a doctores, catedráticos, periodistas y discentes. Y cuando digo discente no me estoy refiriendo a docentes, discentes, el término que se usa para el universitario, el alumno. Es sobre el problema de la interpretación acerca de la incapacidad moral permanente. Incapacidad moral permanente, ese es el término. Así es, que eso data de la época del año de 1839, que se habló de incapacidad, pero se trataba sobre las personas enfermas, sobre las personas que tenían problemas somáticos o problema mental, pero que no tenía nada que ver con el aspecto de los actos humanos. La incapacidad moral permanente hasta ahora está creando todo un problema a los juristas, a los abogados, a los periodistas. Incluso este concepto está en la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva, de la Junta Nacional de Justicia. Pero para tratar sobre eso de la incapacidad moral permanente, se tiene que tratar sobre la conducta del hombre, la tabla de valores que hay. En esa tabla de valores nosotros tenemos que ver cómo se busca el bien común, qué es el bien común, es decir, a una sociedad justa, donde sean dos aspectos de justicia, la justicia distributiva y la justicia conmutativa. La conmutativa es dar una cosa por igual, la retributiva es dar a alguien que es justo. Para eso hay una parábola de Jesús en los obreros de la viña, eso interpreta muy bien el tipo de justicia. Luego en el hombre hay una formación, un proceso de conciencia que no se da todavía en el niño, porque el niño todavía no sabe lo que es el bien y el mal, pero el hombre adulto sí sabe lo que es el bien y el mal. Entonces, cuando alguien ejerce un cargo político o un cargo público, sea en el Estado o fuera del Estado, sabe lo que va a hacer, sabe lo que es deber y sabe lo que es poder, y sabe lo que hay una necesidad de satisfacer o algo personal o algo colectivo. Entonces, para haber tratado esto de la moral permanente e incapacidad, tiene que haberse tratado sobre el comportamiento, sobre la conducta. Entonces, el asunto sería, en el caso esto de vacar a un presidente, vacarlo por actos injustos, actos dañinos, o sea, por un comportamiento indebido o por una mala conducta. Esa es la sección exacta que se da. Entonces, el problema aquí no solamente es un problema político, es un problema filosófico. Debió haberse consultado a filósofos para llegar a la verdadera sección del término. Considero que la nueva charta, o sea, como hablan los franceses acerca de la Constitución, tendrá entonces que enmendar este tipo de concepto que tiene que ver con la tabla de valores, ¿no? Que tiene que ver con la sociedad moral y que con la ética social incluso. Y una vez que eso esté, entonces vamos a tener ya una verdadera visión y una verdadera interpretación de cuándo el hombre es justo y cuándo el hombre es injusto. Y para eso hay una serie de trabajos, de tratados, de libros que no se han consultado. Por ejemplo, podríamos tener a Nietzsche, más allá del bien y del mal, que ahí está el concepto de lo que es una moral y lo que es una ética. Tenemos a Aristóteles en la ética Nicomaco, a Ángel Vassallo con el problema ético, a Ziegler con la cuestión social, es una cuestión moral, que eso es lo que corresponde a lo que estamos hablando. A Martin Heidegger en la teoría de Platón sobre la verdad, a Moritz Schleck sobre los enunciados científicos y la realidad en el mundo exterior, a Wilhelm Wittenberg, que tiene en las ciencias críticas de los valores que constituyen el fundamento de todas las culturas. Entonces, ahora, esto también tiene que ver con la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución
que no era de 1979, sino la Constitución de 1993. Montesinesca. Montesineta, que yo siempre digo, y lo he dicho en mi libro, que es una obra de un gobierno de ocupación por Alberto Kenya Iwamoto, alias Fujimori. Entonces, esa constitución es írrita. Y cuando se dice que una constitución o una charta es írrita, todo lo actuado es inválido. Eso ocurrió y hay un antecedente histórico. Cuando teníamos acá la Confederación Perú-Boliviana, su legislación estuvo basada mucho en los códigos de Napoleón. Excelente, eran los primeros bloques para una unidad continental, pero cae la Confederación Perú-Boliviana. ¿Y qué pasa? Toda la legislación de la Confederación en Bolivia y en Perú se declaró nula, y la Constitución de 1839, conservadora peruana, declaró también nulo todos los actos de la Confederación, incluso estaba dentro el decreto del 20 de agosto de 1836. Claro. Por eso es que el año 39 y el año 38 solamente se rescata el espíritu de la autonomía política de la provincia litoral, nada más, pero el decreto quedó netamente fuera del contexto legal. Pero es que van apareciendo, conforme van evolucionando las sociedades, nuevos casos, nuevos sistemas. Y entonces las constituciones tienen que ser, como en el Perú, cambiadas cerca de una docena de veces. Pero lo importante no solamente es la ley, sino el principio moral de la persona. Por ejemplo, práctico, el colegio de abogados. En algunos casos se han dado que tienen 3 juntas directivas y todos apegados a la ley. Es decir, la ley la interpreta uno de una manera y otro de otra manera. Si la ley es una sola, ¿cómo puede ser interpretada así? Mira, Estados Unidos, de la época de su independencia, tiene una constitución que solamente se modifica a través de enmiendas. Enmiendas, lógico. ¿No? Nosotros tenemos cerca de 12 a 13 constituciones. Entonces ahora, y 220 artículos. Claro, ¿Quién tiene en la cabeza 220 artículos? En todo caso podríamos volver, discúlpame Ricardo, podríamos a la Masúa, a Mayuya y a Maquí y punto. Y teníamos una buena formación. Esos eran los mejores principios, porque la Constitución, diríamos, hablemos así, que existía en la época del Yauto, del Tahuantinsuyo, estaba sobre la conducta moral del hombre, sobre sus acciones, sobre el tipo de sociedad. No necesitaba muchos articulados. Por eso es que el Perú necesita una nueva constitución hecha a la peruana, pero basada en el formato peruano, porque incluso hay un punto también bastante errado, la regionalización. La regionalización que tenemos es un cambio de los nombres nomás de los departamentos, y es una copia de la chilena y la colombiana. ¿Y cuál es la verdadera regionalización para el Perú? Su verdadero formato. Es cuando tú te compras un calzado. Si tú calzas 30, no te vas a comprar un zapato de 40, no me acuerdo, te va a bailar. Entonces, el verdadero formato del Perú son las 4 regiones, los 4 suyos, pero incluyendo al mar, ya son las 5 regiones, que ahí debería ser la región de Callao, el espacio aéreo. Entonces, esa sería la verdadera regionalización con descentralización del Perú, y sus 2 capitales, porque tiene que haber 2 capitales, porque el Perú es un país casi continente. Entonces, tiene que haber una capital protocolar o diplomática, donde debe funcionar solo el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es Lima. Y los demás ministerios funcionar en los demás departamentos, regiones que corresponde su función. Por eso se necesita una regionalización que tenga que ver también con el tipo de regionalización que nos corresponde, que es la de los 5 regiones. Entonces, así y se van resolviendo todos los problemas que tenemos sociales, los problemas de transporte, el problema de educación, el problema, todos los temas, y el Perú va a tener un mejor porvenir. Pero eso no lo ven pues nuestros juristas, nuestros políticos, incluso nuestros llamados politicólogos o analistas. Ya lo estamos viendo en este problema. Se hacen toda una zamacueca que es incapacidad. Y la bailan como marinera. Así es, con todo, ¿no? Y con pañuelo y piso de serrín. Entonces cuando es muy fácil la solución, se tiene que hablar de conducta inmoral, de comportamiento indebido. Eso es la verdadera sección. No así tanto es. Que hasta ahora se están debatiendo que la incapacidad permanente, que si acaso al que han vacado o al que posiblemente vaquen después,
es un imbécil, un estúpido, un loco, un tarado, un cojito, un maco. No, es un hombre en toda su capacidad física y mental. Entonces, él sabe lo que es eso. Por eso he dicho hace poco. Y tiene responsabilidad por eso penal, Así es, porque él sabe, por eso me habló en antes, que la tabla de valores tiene que ver con estos dos puntos. Lo que es el deber, o sea, qué debo hacer yo en sociedad, y el poder, o sea, el poder es la acción que mantengo para imponer mi autoridad, sea en mi casa o sea en un cargo público o privado. De eso se trata. Pues. Pero esa es capacidad de discernimiento, no hay por qué ser tan complicado. Es tan simple, ¿no? Mi capacidad de discernimiento me dice que este es bueno y este es malo. Así es. Opto por lo bueno, porque tengo mi criterio y mi formación. Claro. Pero aquí viene, pues, luego viene las jugadas politiqueras, la interpretación auténtica, como se hizo en el caso de Fujimori, ¿no? Lo interpretaban a su manera, a pesar que la ley decía otra cosa. Y dentro de ese panorama, lógicamente, analizar la constitución política con 220 articulados es muy difícil. Estamos tocando someramente el asunto. Pero aquí quisiera preguntar a los constitucionalistas, por ejemplo, tanto queremos aplicar la pena de muerte, ya sea para secuestradores, violadores, narcotraficantes, y decimos que estamos sujetos al Pacto de San José de Costa Rica y que no podemos salirnos. Pero yo les anoto algo. La división política del Perú, cuando se sometió al Pacto de San José, estaba constituida por departamentos. Hoy día lo estamos con regiones. Y cada región tiene autonomía política. Haciendo un parangón, una analogía con Estados Unidos, tiene diferentes estados y cada estado tiene su política. En un estado aplican la pena de muerte, en otras no. En otras lo ahorcan, le dan la pena de muerte con gases, silla eléctrica, fusilamiento y qué sé yo. ¿Por qué acá no aportar esa idea de que cada región apele a su autonomía política y salgamos de ese Pacto de San José? Por eso hablo, pues, que la regionalización es una caricatura, por eso que no funciona y por eso tenemos el fracaso de los gobiernos regionales, porque ha sido solamente un cambio de nombre, son departamentos en sí, entonces no tienen una verdadera autonomía administrativa, una verdadera autonomía económica ni social. Económica, ¿no? Sí, porque hacen lo que quieren. Bueno, sí, pero no es una regionalización con descentralismo. Así es. Entonces, por eso es que tenemos sigue el centralismo político económico. Lima, Callao, Arequipa, toda la zona litoral, mientras la sierra, mientras la Amazonía están abandonadas, siendo el país un país enorme, multiétnico y con muchos productos para ser una potencia de Latinoamérica, pero estamos desperdiciándola, pues, sobre todo en estos momentos en que incluso la identidad nacional se está perdiendo. Felizmente que se ha visto en estos últimos tumultos que me recuerdan las rebeliones antiguas, que ya son positivas porque la insurgencia es válida cuando hay un acto injusto y se ha dado, entonces es la que debemos tener siempre presente para llevar al Perú adelante, si no, el Perú va a desaparecer tal como vamos, porque lo concesionan, no lo estudian en su verdadero formato y no se llevan por lo que fue su historia. El Perú, mira, el Perú político, históricamente, está detenido desde noviembre de 1532, desde cuando vino el invasor español y destruyó toda la unidad hasta la fecha. Es lo que ha sucedido en México. La revolución famosa mexicana, que se da el 20 de noviembre, se detiene en 1917 con la Constitución. Sí, y ahí tiene todos los problemas mexicanos. Tiene que volver un Pancho Villa, un Emiliano Zapata, a tomar las armas nuevamente y a iniciar la revolución mexicana auténtica, ¿no? Por tierra, por patria y por libertad. Y ahora, en lo que mencionaba yo, aquí incluso la justicia y los jornales están mal dados. Por eso en esa parábola que de las viñas de los obreros, que la da Jesús, hay un hombre que contrata a un grupo de personas para que le trabajen la tierra por un denario. Más tarde vienen otros hombres, los hace trabajar por un denario. Va a una plaza, encuentra otros hombres ociosos, le dice, ¿quieren entrar? Sí, vayan a mi campo, por un denario, y a todos les paga por igual. La pregunta, ¿fue injusto ese hombre? No, ese no fue injusto, fue justo, porque a cada uno le dijo, trabajan porque voy a pagar un denario a cada uno, un denario. Esa es la justicia que yo ahora postulo, que debe haber la igualdad salarial en una economía de necesidades, todo por igual. Y adiós conflicto, no tenemos más y vivir felices como en un paraíso, con una constitución que tenga
estos casos que estamos viendo, ¿no? A los que te has referido tú también, ¿no? A una verdadera regionalización, a verdaderos conceptos, cuando se redacte una constitución, diccionario al lado como una almohada, para que sepan lo que es incapacidad, capacidad, honestidad, deshonestidad, así es. Subterfugios. Pero esos subterfugios son precisamente para entorpecer pues, a nuestro pueblo, claro, y vienen los engaños, los fraudes, ¿no? Sí, vienen las famosas interpretaciones auténticas. Una guachafería, pues. Y por lo pronto se dice, pues, ¿no?, que los corruptos deben estar presos, pero sucede que la legislación peruana no contempla como delito la corrupción. Contempla como delito el robar, asesinar, secuestrar, hacer peculado, malversación de fondos. Por corrupto nadie se va preso. Entonces tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. Esos no son corruptos, son ladrones, son criminales, son delincuentes. Ese es el verdadero vocablo. Finalmente, mi querido Ricardo, ya para la despedida, ¿qué nos puede aportar en estos momentos de cambio, de congestión política? ¿Es necesaria el cambio total de la Constitución, regresar a la de 1979 o agregar algunos cambios a esta del 93? Yo soy partidario y tengo ahí artículos escritos que tenemos que ir el Perú necesita ahora ser una nueva república hacia el Bicentenario. Tenemos que tener una asamblea constituyente, claro, para dar una constitución hecha a la peruana, o sea, basada sobre lo que es el Perú, y con visión no al siglo XXI, al siglo XXII, proyectarnos. Para eso tenemos pues muchas obras de la cultura que he mencionado de nombre, que nos pueden servir para hacer del Perú el país grande como lo fue antes. A eso voy, ¿no? Podemos hacerlo, nada es difícil, porque todo problema que cree el hombre, el mismo hombre lo soluciona, excepto la muerte, a no ser que en los próximos tiempos también se tenga eso solución. Entonces, yo te agradezco mucho, segundo, y puedo decir respecto a esta cuestión que todavía sigue masturbando a nuestros colegas, abogados, periodistas, políticos, como dice un viejo refrán, creo que lo decía el gran Bertoldo: a aceituna comida, pepita fuera. Muy dicharachera, pero muy castiza. Y en realidad, te agradecemos a ti, estimado Ricardo, porque has tocado un punto, naturalmente, que 220 articulados de la Constitución no se pueden almorzar de un solo bocado. Tenemos que irlo desmenuzando poco a poco, pero lo que tú has dicho es importante. Vamos entonces a invitar nuevamente a nuestros amigos seguidores de La Voz del Mar a través de EDX Perú TV, que nos pueden visionar en YouTube, Instagram y Facebook, EDX Perú Televisión, y también lo pueden hacer en diferido. Tus palabras finales, mi querido Ricardo, de despedida ya para concluir con el programa. Agradezco muchísimo la invitación, es un buen programa y sobre todo que nos alegra el saber que ha campeonado, bueno, recién, ¿no? Diría el Boys. Así es. Que sí. Eso es parte de la identidad chalaco, que no la debemos perder, hay que ir rescatando todos los valores en todos los aspectos, cultural, deportivo, recreativo, social, político, etc. Y eso nos sirve también como base para reforzar la identidad nacional y más allá la identidad continental. Así es. Efectivamente queremos hacer una invitación a los directivos del Sport Boys, a algún jefe de alguna barra, como no, por ejemplo, a un exjugador leyenda del Boys como Rómulo Ferretti, para que nos pueda comentar sus expresiones, sus vivencias, su trayectoria. Sería bienvenido acá en EDX TV Perú. Finalmente, muchas gracias, Chimpún Callao y ¡vamos Boys! Así es.